Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy bien, muchas gracias. ¿Y vosotros? Yo, vamos, feliz siempre que estamos aquí contando noticias positivas, noticias, bueno, algunas positivas, otras menos positivas, pero que hablan de esa necesidad que hay de cambiar las cosas Ah, y una referencia en este sentido, pues bueno, vuestro boletín del ecomensajero digital, ya lo sabes. claro, claro. Ahí En- estamos. entonces, bueno, pues vamos a empezar con la noticia de portada de esta semana. Cuéntanos, Pedro. Bueno, la noticia de la portada de esta semana está dedicada a una entrevista a Alberto Coronel y Ujú. Agnès. Los dos son científicos de esta asociación que se llama Rebelión científica. Rebelión Científica y que van a estar en Biocultura Madrid, en la tribuna Ecojusticia, que es un espacio dentro de Biocultura para, digamos, pues mm, exponer a la ciudadanía la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos y con la esperanza, pues, de que las personas, pero especialmente las instituciones y los gobernantes empiecen a tomar, digamos, decisiones encaminadas a que los escenarios posibles no Ujú. sean lo peor que puede ocurrir. Porque, claro, el Ahí está. asunto, el asunto es que no es o blanco y negro. O sea, blanco desde luego ya no va a ser, ¿no? O sea, porque la crisis climática por un lado y la sexta extinción ya están Ahí ahí. está. Y por lo tanto, es un proceso que lo que ocurre es que puede ser mucho peor o puede ser menos malo, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues van, digamos, a informar a la ciudadanía, porque la ciudadanía informada es una ciudadanía más libre, ¿no? Es muy importante, Pedro, el mensaje que dan científicos que a través de sus estudios están viendo tan claro el panorama de a dónde podemos ir, esto hay que insistir en ello, se puede ir a un escenario mejor o peor, pero de no corregir el rumbo, desde luego el destino es bastante negro y los científicos lo ven tan claro que se han puesto prácticamente, si no en pie de guerra, sí en pie de desobediencia civil, poniendo el cuerpo, arriesgándose el tipo físicamente y arriesgándose a condenas legales, o sea, jugándosela en muchos sentidos, cómo lo estarán viendo venir y el valor que tiene de esta valentía de poner el cuerpo y poner en riesgo, bueno, su propia trayectoria vital y su carrera profesional. Sí, sobre todo la carrera profesional, porque, Claro, claro, en la actualidad, sí, vivimos en una dictadura, pero no es una dictadura de esas que entra la policía en tu casa y te llevan a un calabozo y te dan una paliza. No, no es así. Actúa de otra forma, mucho más sutil, mucho más, ya. digamos, invisible, ¿no? Claro, mm, pues los científicos que, digamos, tienen una visión que no es la visión que les gustaría a algunos gobernantes y especialmente a algunos directivos de empresas que son las que verdaderamente gobiernan a estos gobernantes, ¿no? Pues entonces son ninguneados por las instituciones, apartados de la toma de decisiones y, digamos, pues esa es una forma de censura realmente más efectiva que la de una dictadura militar, ¿no? Hombre, Porque claro, la otra la ves venir, pero esta no la ves venir, es muy silenciosa, ¿no? es muy interesante en esta entrevista a Alberto Coronel y a Agnes de la a esta última cita este libro de los mercaderes de la duda. Es verdad que se ha construido el mensaje negacionista básicamente untando a científicos, así de claro. Y una cosa muy interesante es que en esa táctica de comunicación, las empresas que no querían que se cambiaran las cosas, porque lo que implica el cambio climático, la crisis climática, es que hay que cambiar nuestra forma de entender el mundo, de producir, de consumir, nuestro sistema económico, es que, claro,
la única manera de tapar eso, de legitimar ese mensaje, era a través de, digamos, otra estructura, digamos, poniendo el énfasis, el enfoque en otras cosas. Y para ello se copió, estas empresas, sobre todo energéticas, copiaron la táctica comunicativa de las empresas del tabaco. O sea, las empresas del tabaco en Estados Unidos es muy conocido el escándalo este de que negaban que hubiera un problema con la nicotina y que la nicotina fuera un problema de que creara adicción, ¿no? No solamente por los problemas de salud, sino que fuera algo adictivo, ¿no? Y bueno, se financiaron muchos estudios que negaban esto, a pesar de que había una evidencia científica, ¿no? Y por lo visto, hay muchos artículos que hablan al respecto. Bueno, pues las empresas energéticas, las petroleras, básicamente copiaron parte de ese discurso de de las empresas del tabaco en el tema, en este caso, de la negación climática, ¿no? Estos son los mercaderes de la duda, ¿no? Por eso se ha podido mantener un mensaje negacionista durante mucho tiempo. Y ahora lo que habla también en este artículo Alberto Coronel y Agnes de la J, que más que negacionista, pues es un lavado de cara de greenwashing que esconde por otro lado digamos, la necesidad de estas empresas de retardar la toma de medidas contra el cambio climático. Sí, así es. Bueno, de hecho, incluso podríamos ir más allá, incluso, ¿no? O sea, yo cuando leí el Tao de la Ecología hace más o menos Ujú. ahora unos 20 años, me quedé sorprendido ante la visión que tenía Edward Goldsmith Ujú. de todo el tema de la ciencia, ¿no? Porque, o sea, en general decimos que la ciencia es, digamos, neutral, ¿no? Y Ujú. que depende qué uso hagas de ella, puede decantarse hacia un lado o hacia otro. Pero realmente la ciencia no es neutral. Por O sea, supuesto que ya no. nace en una sociedad, en una cosmovisión, en determinadas ideologías que pueden ser de derechas o de izquierdas, pero que tienen en común muchísimas cosas, ¿no? Con respecto a lo que serían sociedades tradicionales, sociedades indígenas, sociedades con otras cosmovisiones, ¿no? Entonces, claro, ya cuando tú llevas a cabo o sea, cuando tú haces un presupuesto, ¿no? De una idea que tú vas a comprobar o no, esa idea ya está predeterminada, Por ya supuesto. base, ya parte de un determinado tipo de ideología y de cosmovisión, ¿no? Alberto Coronel, que es filósofo, uno de los entrevistados en este artículo y que también ha hablado aquí alguna vez en Noticias Positivas, sería una pregunta muy interesante para hacerle, ¿no? Porque evidentemente la ciencia no es neutral. Que se invierta mucho más en la industria militar que en la industria de la paz, que se investigue mucho más en matar que en curar gente. Y esto no lo digo yo, esto del complejo militar industrial ya nos advirtió Eisenhower, ¿no? Dice, no, no, es que el cuchillo puede valer para comer o para matar. Nada, pero es que curiosamente siempre estamos creando máquinas que valen mucho más para matar que para salvar vidas. Evidentemente hay una intencionalidad y una dirección en quien investiga y en quien dicta para qué queremos esa ciencia, ¿no? Sí, y no solo eso, también determinadas formas de sabiduría que habían determinado la cosmovisión de los humanos Mm. durante milenios han sido completamente rechazadas, ¿no? Como por ejemplo eh, la intuición, ¿no? O sea, todo el mundo intuye ahora mismo, todo el mundo intuye que algo muy gordo está pasando. Sin embargo, para llevar a cabo algún tipo de acción que sirva para mitigar lo que puede llegar a pasar, hacen falta no sé cuántos estudios que tardan años y años, que tienen que ser comprobados por no sé cuántos tipos de instituciones, Y ni aún cuando así. y que además todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, bueno, es demencial. Realmente nuestra sociedad es demencial. Es, pasa por ser la más civilizada de la historia, pero en realidad, en muchos aspectos, es una sociedad anclada en una visión del mundo completamente obsoleta, que es esta visión materialista que, que ata las manos o ata las manos a
los que gobiernan el mundo ante algunos problemas que, digamos, asuelan a toda la humanidad y a todo el planeta, realmente. Está claro y por eso era interesante esta noticia de portada, esta gente que se juega, sobre todo, como tú bien dices, su trayectoria profesional, como Alberto Coronel y Agnes de la J, que bueno, pues ahí están, y sobre todo Rebelión Científica y muchos otros colectivos, la Juventud por el Clima también está, Extinction Rebellion. Hay que echar una mano a estos colectivos y a toda la gente que, bueno, pues que está reivindicando precisamente que se haga lo que ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos que hacer, que está clarísimo, como tú bien dices. Si quieres, Pedro, avanzamos un poco en la siguiente noticia. Es muy interesante estos premios de excelencia para mujeres rurales, un premio honorífico dentro de estos galardones que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En este caso, para la directora de cine y guionista barcelonesa Carla Simón, que se le ha dado un reconocimiento especial de carácter honorífico en esta 13ª edición de los premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales. ¿Has visto tú Alcarrás, Pedro? ¿O más o menos sabes de qué va? Sí, la he visto, la he Yo también. visto. Me parece una gran película. Mm, Aunque me hubiera gustado, ¿no? Uh -huh. Que el cultivo, o sea, que el cultivo de los protagonistas, Uh -huh. en vez de ser un cultivo Claro, industrial, fuera un cultivo ecológico y tal, ¿no? claro. Pero, bueno, también esa es la realidad de los pueblos, ¿no? Donde, claro, por ser rural no significa que todo sea oro lo que reluce, ¿no? También, aunque realmente la película no pone en tela de juicio el cultivo ese y además hay varias escenas que sale la gente rociando los Sí, melocotoneros con pesticidas y tal, y matando a mansalva a los pobres conejos que están por ahí, ¿no? Que hay una plaga de conejos de la que los conejos no tienen culpa. En todo caso, pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad. También hay otra cosa que es un poco dudosa en la película, uh ¿no? -huh. Sí, Que cuenta. sí, el asunto es que se pone agricultura contra energías renovables, cuando el asunto no es este, ¿no? Yo creo Eh, que entiendo lo que dices, pero que no estemos fastidiando la película quien no la haya visto. Pero creo que más que cuestionar el no, modelo, la película es interesante, es muy sí, interesante y está muy bien hecha. yo creo que más que cuestionar el modelo es más la línea de muchos colectivos como Aliente que dicen renovables sí, pero no así, ¿no? Porque la transición ecológica debe ser realizada desde los territorios y protagonizada por la gente que vive en el territorio y más que poner en duda los renovables, es ese modelo de lampedusismo verde, hay que cambiar todo para que todo siga igual, y las empresas que ayer eran petroleras que contaminan, hoy son las más verdes y se llevan la pasta muchas veces de la Unión Europea para poner placas solares, que muchas veces lo que hacen es fastidiar el territorio, cuando muchos colectivos, como te digo, como Aliente, esta alianza de energía y territorio, por supuesto que dicen que están a favor de la transición ecológica, pero desde los territorios y un poco respetando la integridad porque muchas veces lo que pasa es que no se respetan las costumbres de la zona y en lugar de, por ejemplo, de poner paneles en las cubiertas de los edificios, se están poniendo en terrenos que podrían ser para cultivar y además se están echando herbicidas encima de los paneles para evitar que haya malas hierbas y esos herbicidas están contaminando el suelo, ¿no? Hace poco también hablamos con la Alianza Malagueña por el Clima y un colectivo también de Cartagena, CREECT, que hablaban de estas cuestiones, ¿no? O sea, más que poner en duda el tema de la sostenibilidad y de las energías renovables, va por ahí y yo creo que Alcarrás lo que plantea es eso, ¿no? Yo creo que Alcarrás es un mensaje de hay que hacer esta transición, pero desde la gente del territorio y que no sean víctimas de algo que al final es para provecho de los de siempre, aunque ahora se vistan de verde. No, no, sí, estoy correcto. Yo estoy de acuerdo, de eso no hay ninguna duda, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que vea la película, pues Claro, posiblemente no estará tan informada como tú. eso es Y verdad. entonces dirá, bueno, lo que necesitamos es un modelo agrario intensivo y que las renovables se vayan a tomar por saco. Y no es eso, realmente, ni mucho menos. Aunque realmente la película está muy correcta, es interesante
en cualquier caso, y está muy bien digamos, pues cineastas como ella, que hace un cine muy local, de Sí. proximidad, de circuito cero, ¿no? Sin residuos y tal, pues que reciba premios como este, ¿no? Y nos alegramos realmente, sí, 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 por Mira, se me ha ocurrido supuesto. que estaría genial que en alguna edición de Biocultura se pudiera hablar con ella respecto, que estaría muy bien hablar con Carla Simón sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre cómo la ve ella, tal, porque a lo mejor ella no, claro, ella a lo mejor no quiere contar las cosas, sino darlas a entender, que muchas veces lo hacen los cineastas para que la gente sea la que saque sus propias conclusiones e investigue, ¿no? Entonces, habría que ver hasta qué punto ha querido mostrar, no mostrar, hasta qué punto ha querido sugerir o no sugerir, porque es un tema que da para mucho, yo creo, ¿eh? De hecho, creo que nos pusimos en contacto con ella, pero claro, acababa de recibir el premio, estaba Claro. muy ocupada. Seguramente de aquí a 2 o 3 años será más fácil contactar con ella. Y bueno, y en estos premios Ujú. dedicados a la excelencia a la mujer rural, pues también hay que explicar que muchos de ellos han sido proyectos que tienen que ver con la agroecología, ¿no? Así es. Bueno, o sus mundos paralelos, como por ejemplo, no sé, uno de ellos, el caso de Combu del Cantábrico, en Cambados, Pontevedra, que se dedica a la conservación y venta de algas ecológicas tanto de recolección propia como compradas a cofradías de pescadores de la zona. Pues bueno, nos alegramos también, una noticia positiva de que este tipo de proyectos pues reciban los premios, los galardones del gobierno español, ¿no? Y más falta que hace. La verdad que sí que está genial, pero tiene que cundir más el ejemplo, porque precisamente son ejemplares muchas de estas prácticas ecológicas, pero falta ese reconocimiento que se empieza a dar. Y si quieres, para terminar, me ha gustado mucho otra noticia del boletín del Ecomensajero, en este caso también sobre cosmética ecológica certificada, Daina de Mo. Inma Lázaro, que dice una cosa muy interesante en el titular, que ella no ofrecería a los demás aquello que yo no me pondría. Qué cosa más sencilla, Sí, ¿eh? sí, realmente es una cosa bueno, mucha gente que está en la producción ecológica, ya sea en la alimentación, ya sea en la cosmética, en el textil o en todos estos mundos paralelos, en muchos casos ha sido gente que ha comenzado porque tenía un problema de salud, ¿no? Un problema de salud personal o, por ejemplo, sus hijos o el marido o la esposa o que sea, la pareja o que sea, Sí, sí. ¿no? Y entonces, pues, no la sociedad, digamos, convencional no les daba soluciones. Ellos empezaron muchas veces a investigar por su cuenta y entonces, pues, decidieron convertirse en empresarios para dar, digamos, satisfacción a personas como ellas, que no encontraban en el mercado el tipo de alimentación o de higiene o de cosmética que necesitaban, ¿no? Es el caso de Aina de Mo, de Inma Lázaro, que pues se pone a producir en un principio para ella misma, ¿no? Curioso. Y luego, pues de ahí la gente le pide más y al final se convierte en ecoemprendedora. Y yo, por mi experiencia personal, he visto que muchísima gente del mundo ecológico han empezado así. Y bueno, en realidad, sea de una forma o de otra, pues lo importante es que acaban produciendo en ecológico y que el mercado y este sector pues se va ampliando. Sin ninguna duda, esta sí que es una noticia positiva y un empoderamiento que parte de una necesidad individual o de un problema personal, pero que la persona decide salirse de ese ámbito y decide convertir lo individual en una posibilidad, digamos, de mejora de toda la sociedad, ¿no? Por lo menos de su entorno más Exacto, cercano. exacto, sí. Que Sí, muchas señor. veces hablamos de las decisiones individuales como si fuera un problema y una decisión individual no significa una decisión individualista. Muchas veces es la entrada a algo mucho más grande, ¿no? Que a veces tenemos que empezar por nosotros mismos para mejorar el mundo. Ya lo creo, sí, sí, sí. Así es. Así es, y así lo deja claro muchas de las noticias de, bueno, de este ecomensajero digital, de vuestro boletín. ¿Qué tenemos que hacer, Pedro, para recibir estas noticias tan interesantes y tan positivas?
pues nada, os podéis suscribir gratuitamente en vidasana.org. Org. ORG, sí, es que a veces es Sí, complicado. que- Pues muchas gracias, Pedro. Estamos en Vale, contacto y a seguir haciendo noticias tan chulas. Cuídate, un abrazo. seguimos, un abrazo. Hasta luego, chao, chao.